SER Podcast. Y en una hora empieza la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma, final que se juega en Budapest, donde hay dos aficionados, uno de cada equipo, ingresados en el hospital por una pelea antes del partido. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Incidentes iniciados por aficionados ultras del equipo polaco Slash Brolak que fueron a buscar a los radicales Bilis del Sevilla. También hubo enfrentamientos con los ultras de la Roma. Hay varios heridos leves. Los dos hospitalizados no tienen un pronóstico de gravedad. En lo deportivo, este es el 11 de Mendilibar. Bono en la portería, Navas, Badé, Gudel y Alesteyes en defensa, Rakitic, Fernando Oliver Torres en el centro del campo, Ocampos, Esnesiri y Brian Gil arriba. Y recordemos también que en Roland Garros, Alcaraz ha pasado a tercera ronda ganando en 4 sets al japonés Taro Daniel. Desde las 8:30 lo contamos todo en Carrusel. Entramos ahora mismo en la política, en el chute de autoestima orgánica que ha intentado inyectarlos hoy Pedro Sánchez a los suyos, también en la reaparición de Yolanda Díaz por primera vez desde la debacle electoral del domingo. Pero antes, el tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Hasta bien entrada la madrugada continuarán cayendo chubascos en Castilla y León y entre la Ibérica, el Valle del Ebro y los Pirineos. Cuidado porque en algunos casos todavía descargarán de manera torrencial. Y mañana, a primeras horas, ratos de sol, pero a partir de mediodía, de nuevo tormentas en cualquier punto de montaña de la península que después irán afectando zonas próximas y de nuevo en algunos casos con lluvia torrencial y granizo. También en Baleares tendremos algunas tormentas. Temperaturas sin grandes cambios. Antes de las tormentas hará un poco de calor. Empieza ahora 25. Con la arenga del presidente Pedro Sánchez a sus diputados y senadores de cara a las elecciones del 23 de julio. Tenemos que hacerlo por nuestros hijos y por nuestras hijas, por los hombres y mujeres que queremos la mejor de las Españas. Por todos ellos y por todas ellas, el Partido Socialista debe parar esta corriente reaccionaria. Corriente reaccionaria en la que Sánchez coloca al PP y a Vox. De hecho, se refiere ya al PP como derecha extrema y a Vox como extrema derecha. Derecha extrema, extrema derecha. Lo sitúa en un tándem. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Buenas tardes. Con gesto serio y queriendo imprimir un tono de emoción y gravedad, Sánchez ha lanzado fundamentalmente dos mensajes. Tomé la decisión con mi conciencia. Ha explicado primero el porqué del adelanto electoral. Porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido. Y ha advertido después de las consecuencias de esos resultados. Derogar significa destruir todo lo construido. Cree el presidente que los ciudadanos tienen que elegir cuanto antes qué España quieren. Hay que aclarar si quieren un presidente del gobierno de España al lado de Biden o de Trump. Hay que saber si los españoles y españolas quieren que al frente del gobierno esté una fuerza socialdemócrata o un tándem de derechas extremas. Y lo que ha hecho es animar a los suyos para que den la batalla. A ganar las elecciones el próximo 23 de julio. A pesar del cansancio. Pero lo que se decida el próximo 23 de julio va a ser decisivo para España. Y de las mentiras que vierte en campaña la derecha. La tormenta va a ser tremenda. Hay quien salía de ahí diciendo que se respira un ambiente de fin de ciclo, propio de 2011, pero otros volvían a casa con un chute, decían, de orgullo socialista, dispuestos a hacer la campaña con rabia. Y Alberto Núñez Feijóo ha evitado hoy concretar si pactará con Vox en caso de necesitarlo tras las generales. Insiste en que lo que quiere es gobernar en solitario. Mi objetivo es que en España haya un gobierno que tenga una mayoría suficiente para poder hacer las reformas que necesita el país. Y ha vuelto a cuestionar la fecha de las generales. Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. Se busca la menor participación y que los ciudadanos no puedan asistir a votar. No lo sé. Es llamativo cómo el PP está usando este tema de la fecha de las generales para incluso llegar a sembrar dudas sobre la limpieza del proceso. Y esto evidentemente tiene ese fin, que la gente esté despistada, que esté desmovilizada, que falten interventores, apoderados, intentar a las bravas, a la desesperada, cambiar las cosas. Y necesita sacarse de la manga cualquier proceso y cualquier situación a ver si de esta manera le salen las cifras. Hay dos cuestiones en esto de la fecha que no tienen ningún sentido. La primera, imaginen si Sánchez no hubiese convocado ya el lunes un adelanto electoral, lo que estaría diciendo hoy la derecha exigiendo la celebración inmediata de las elecciones. Bueno, el lunes Sánchez anunció una convocatoria para la primera fecha legalmente disponible, que es el 23 de julio. Las ha convocado y a la derecha le parece muy mal que las haya convocado para ese día porque va a hacer mucho calor. Segundo, las últimas elecciones de Feijóo en Galicia se terminaron celebrando un 12 de julio. Es verdad que iban a celebrarse en abril, pero con la pandemia, Feijóo terminando convocándolas después para el 12 de julio.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española. Esto es lo que dice Feijóo ahora. Acabamos de escuchar por primera vez a Yolanda Díaz desde la debacle del domingo. Tampoco es que haya despejado grandes incógnitas sobre qué va a hacer, a qué acuerdos va a llegar para evitar que el espacio de la izquierda del PSOE se vuelva a estampar en mes y medio como hizo hace 3 días, perdiendo buena parte del poder institucional que conservaba. Ana Fernández Vila, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, primera valoración de Díaz tras conocerse también el adelanto electoral. En apenas 30 segundos se limita a reafirmar que asume el reto de salir a ganar el próximo 23 de julio. Sé que hay muchos demócratas y muchas personas progresistas hoy que están desanimadas. Les mando un mensaje claro, de esperanza y de confianza. Asumo el reto y salimos a ganar este país. Ha evitado Díaz dar detalles de esas negociaciones que mantiene con total discreción, pero preguntada por Podemos si ha querido lanzar este mensaje. España nos está esperando. Urge Díaz a cerrar ese acuerdo tras el intento de hoy de Pablo Iglesias en TV3 de fijar sobre ella toda la presión. Si no hay acuerdo, yo creo que la gente nos corre a gorrazo. La presión que tiene Yolanda encima en este momento no se la deseo yo a nadie. Nosotros nos hemos llevado un golpe tan enorme, pero la responsabilidad que tiene el líder, eso es el 90%. Fuentes moradas admiten impaciencia por la falta de avances que dicen que hay, pero desde el equipo de Díaz aseguran que todo marcha. Quedan 9 días para que se cierre el plazo. Y para cuitas internas, las de lo que queda de Ciudadanos. Se ha despechado a gusto hoy contra la dirección del partido Edmundo Val. Edmundo Val, que le disputó el liderazgo a la lista que finalmente salió elegida, la de Patricia Guasp. Edmundo Val estaba hoy en Televisión Española después de que Ciudadanos, la dirección, haya decidido no presentarse a las elecciones generales. Y, como digo, se ha despachado a gusto. Y hemos dejado en la estacada a todos esos valientes que se han presentado con estas siglas en estas elecciones, que han sido valientes, no como los cobardes que están dirigiendo este partido, que ahora han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para poder hacerse una campaña después en las elecciones europeas. Votantes ya no les quedan, ganas de trifulca interna, unas pocas. Y otra consecuencia del adelanto de las generales, no está claro qué va a pasar con el nuevo modelo de selectividad que tendría que ponerse en marcha en 2024. El gobierno ha paralizado la aprobación de ese decreto que iba a regular la nueva EBAU a la espera del nuevo gobierno que salga de las urnas en julio. Claro, hay ahora mismo alumnos de primero de bachillerato que están que no saben qué va a pasar con ellos el año que viene. Adela Molina. Los alumnos que hacen la EBAU el año que viene van a tener que seguir esperando para conocer cómo será exactamente la prueba, que lleva perfilándose casi un año y que supone un 40% de la nota para entrar en la universidad. Educación ha decidido paralizar el decreto que regula el examen por responsabilidad a la espera de ver qué pasa en las elecciones del 23 de julio. La nueva ley educativa, la LOMLOE, obliga a cambiar la EBAU a partir de 2024 para adaptarla a la norma, pero cómo ha de hacerse es decisión del Ejecutivo. El Ministerio de Pilar Alegría rebajó su planteamiento inicial, que incluía una prueba de madurez, pero quiere un examen más competencial y menos memorístico. Además, ha propuesto también que no aumente el número de exámenes, aunque lo haya hecho el de asignaturas obligatorias con historia de la filosofía. Las comunidades del Partido Popular, que se han opuesto reiteradamente a ese modelo, celebran el aplazamiento. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, la más beligerante, dice que están satisfechos y reiteran que su apuesta es una EBAU única en toda España. Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche vamos a analizar en Hora 25 de los negocios lo que está pasando con el Euribor y si las familias con hipotecas variables pueden hacer algo para aguantar este tirón, porque el Euribor va a cerrar el mes de mayo por encima del 3,8%, que es la media más alta desde 2008. Y esto tira hacia arriba de las hipotecas. Quien tenga una hipoteca variable y le toque actualizarla ahora, se va a ver de repente con una subida de media de 280 euros al mes en su cuota. Jordi Fábrega. Una segunda subida porque a estos casi 280 euros que supondrá la subida del Euribor para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de Euribor más un punto, se tienen que sumar el incremento de la cuota que estas familias ya soportaron el año pasado. El Euribor suma ahora su 17º mes de incrementos, está ya a las puertas del 4% y los expertos apuntan a que aún subirá un poco más si el Banco Central Europeo sigue encareciendo el precio del dinero. Hora 25. Aimar Bretos.
Partido Popular y Vox han vetado que las voces más críticas con sus planes para Doñana comparezcan en la comisión sobre Doñana. Si además sacamos el agua del subsuelo para alimentar infraestructuras urbanas y sobre todo para regadío, pues Doñana se seca, literalmente, ¿no? Es Miguel Delibes, que es el presidente del Consejo de Participación de Doñana, estuvo aquí en Hora 25 el mes pasado, y su opinión experta no se va a escuchar en la comisión del Parlamento andaluz que debate la ley de PP y Vox para ampliar los regadíos en el entorno del parque. PP y Vox han vetado esa comparecencia que pedía la izquierda y tampoco se escuchará a ningún responsable directo del parque. Radio Sevilla, José Manuel Rebolo. No estará ni Delibes ni el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. Tampoco habrá representantes de la UNESCO. Son 23 comparecientes entre alcaldes de municipios de la Corona Norte de Doñana, sindicatos y técnicos de administraciones implicadas, pero por ejemplo, en el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es un funcionario jubilado quien aportará su visión. El PSOE pide que se rectifique y califica el listado de comparecientes como una cacicada. Una cacicada que pone en evidencia cuál es la nueva cara, la nueva actitud del presidente de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, henchido de mayoría absoluta y pensando que puede hacer de las instituciones de la comunidad autónoma lo que le venga en gana. Moreno Bonilla paralizó la tramitación de esta ley hasta pasadas las municipales y ahora se retoma con la Diputación de Huelva ya en manos del PP. Y en Portugal, las autoridades del país han dado su primer visto bueno a un proyecto para construir una mina de litio a 100 kilómetros de la frontera con Galicia. Es una mina que explotará una empresa británica y contra la que los grupos ecologistas llevan tiempo protestando porque denuncian que tendrá un impacto brutal en el medio ambiente. La autorización es preliminar, está sujeta a que la compañía cumpla una serie de condiciones, pero es un primer visto bueno. Informa desde Portugal para la SER Brais Suárez. Así es, horas después de que la Agencia para el Medio Ambiente portuguesa emitiera la declaración de impacto ecológico favorable, el alcalde de Boticas, donde se encuentra este yacimiento de litio, dijo que hará todo lo que esté a su alcance para evitar que este proyecto avance, recurriendo a instancias nacionales o internacionales. Una opinión que comparte Nuno Forner de la Asociación Ecologista Cero. No nos sorprende esta decisión dada la gran presión política para avanzar con la explotación de litio. Si este proyecto hubiese sido sometido a evaluación ambiental estratégica para la definición de áreas de instalación, este lugar hubiera sido excluido. Si no hay cambios, la empresa Savannah podrá avanzar en el proceso para crear una mina de litio. Las autoridades la condicionan a una larga serie de exigencias medioambientales, económicas e incluso culturales que no contentan a los vecinos. Recordemos que Portugal es el país con mayores reservas de este mineral en la Unión Europea y apuesta fuerte por las fuentes de energía alternativas. Hora 25. Con Aimar Bretos. Científicos de todo el mundo han catalogado 9 indicadores que permiten la vida humana en la Tierra. Y dentro de cada indicador, un umbral que permite la vida humana en la Tierra. Pues bien, según su investigación, 7 de esos umbrales ya se han sobrepasado, de 9. Son cuestiones como el nivel de agua dulce disponible, el nivel de contaminación, de zonas verdes. Los límites ahí ya se han sobrepasado, pero los expertos también intentan rebajar el alarmismo. Dicen, por ejemplo, en el caso del agujero de la capa de ozono, los humanos hemos sido capaces de dar ligeras marcha atrás. Javier Gregori. 1/3 del agua de los ríos y lagos de la Tierra ya ha sido contaminada por los seres humanos. Con datos tan contundentes como este, un equipo de 40 prestigiosos científicos de todo el mundo advierte ya que nuestra civilización ha sobrepasado el umbral seguro en 7 de los 9 grandes problemas que pueden destruir la ecología y el clima de nuestro planeta. El cambio climático es una de las principales causas de este grave proceso de destrucción de los recursos naturales, pero según este informe que publica la revista Nature, hay otros como la contaminación del aire, porque ahora mata a 7 millones de personas cada año en el mundo. El único dato positivo de esta nueva investigación es que al menos los seres humanos hemos resuelto uno de estos 9 grandes problemas, la destrucción de la capa de ozono. La Unión Europea se mueve para intentar regular la inteligencia artificial. Está en marcha ya el embrión de una ley sobre este asunto, pero la Comisión es consciente de que el proyecto puede tardar años y es un proceso que va mucho más lento que los avances en esta tecnología. Así que Bruselas está preparando un primer código de conducta para que gobiernos y empresas tengan algo a lo que atenerse a la hora de trabajar con inteligencia artificial. Es una propuesta conjunta con Estados Unidos. Nieves Goicoechea. Estados Unidos y la Unión Europea se van a implicar a fondo en la creación de este código voluntario de conducta que debería estar listo en el plazo de pocos meses, ha anunciado la vicepresidenta europea para la era digital Vestager, mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken,
Ha defendido este nuevo código para resolver, dice, la diferencia temporal que siempre existe entre el surgimiento de estas tecnologías y su regulación. En paralelo, Europa trabaja ya en el nuevo reglamento de inteligencia artificial para su entrada en vigor al menos en 2 años. Esta falta de regulación ha llevado también a un juez de Texas a exigir a abogados y fiscales que revisen siempre la información que obtengan del ChatGPT después de que un abogado, Stephen Schwartz, tuviera que pedir disculpas por apoyarse en el ChatGPT para citar demandas judiciales que resultaron ser después falsas. Ojo a esta historia que llega desde Marruecos. Hay 9 personas muertas por beber alcohol adulterado. Todas son de la misma ciudad. Han detenido al dueño de la tienda que les vendió ese alcohol y en el registro los agentes han confiscado botellas de plástico donde había desinfectante que vendieron como alcohol para consumo humano. Detrás de esto hay hay un asunto de fondo allí en Marruecos que crece el consumo de este tipo de alcohol adulterado. Informa sobre el Magreb para la SER Sonia Moreno. De momento son 9 las víctimas por ingerir alcohol adulterado en la ciudad de Meknes, en el interior de Marruecos. La policía detuvo el martes al propietario de la tienda de alimentación donde se sospecha vendieron esas botellas, un hombre de 67 años y a su asistente, un menor de 17 años. Durante las investigaciones se incautó una docena de botellas de plástico vacías que contenían alcohol desinfectante. El mercado negro es habitual en Marruecos porque el Islam prohíbe el consumo de alcohol, pero además por los altos precios con unos impuestos directos elevados. Así que desde que se cerraron las fronteras por la COVID aumentaron las víctimas por consumo de alcohol adulterado, sobre todo en las zonas cercanas a Ceuta y Melilla, por donde ahora no se puede meter alcohol a Marruecos. En septiembre de 2022 fallecieron 19 ciudadanos en Alcazaseguir, cerca de Ceuta, y en julio de 2021 murieron 10 personas en Usda, localidad del norte cercana a Melilla. Hora 25. Aimar Bretos. La NASA ha confirmado hoy en una rueda de prensa que han registrado hasta 800 avistamientos de ovnis. No es que sean naves extraterrestres, sino objetos que en principio no se consigue identificar. Con el tiempo a la mayoría sí se le encuentra una explicación científica, pero queda ahí un reducto de alrededor de un 2% de esos avistamientos que nadie sabe catalogar. Victoria García. Un grupo de científicos de la NASA ha estado investigando sobre las denuncias que les han presentado en torno a avistamientos de objetos volantes no identificados. Con los resultados de esa investigación han elaborado un informe que se ha presentado hoy por primera vez. La NASA no encuentra evidencias de vida alienígena. Ed Kilpatrick, responsable de este proyecto. Ha habido más de 800 casos de UAP investigados como posibles avistamientos. La mayoría tienen una explicación científica, bien sea vía reflejos solares, estrellas candentes, sonidos de ondas, globos aerostáticos, drones o proyectiles. Solo un 2% de los casos presentados llegan a la fase de estudio de posible anomalía. Primavera Sound. Empieza el Primavera Sound en Barcelona. Este año por primera vez es en Barcelona y en Madrid. Hemos hablado con la directora de la edición de Madrid, Albudena Heredero, Pepa Blanes. El Primavera Sound ha dado un salto de gigante y este será el año en el que se consolide con una nueva y arriesgada apuesta, la de dar el salto de Barcelona a Madrid. Porque Madrid es un espejo de Barcelona, es decir, queremos que sea un único festival. De momento es el público catalán el que va a disfrutar de los grandes grupos, Rosalía, Kendrick Lamar, Blur, que vuelve más de una década después de reinventar el Britpop, y pesos pesados como los Pet Shop Boys. Se trata de tener un cartel que refleje un poco todo lo que está sucediendo en la industria de la música. Fino equilibrio, decía la directora de la edición madrileña, Almudena Heredero, combinar el cartel entre viejas glorias, descubrimientos, nombres populares y mujeres. Y es que la paridad y la sostenibilidad han sido claves en una edición que pretende superar las cifras del año pasado, esas que hicieron facturar 460 millones de euros, porque los músicos también facturan. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. El imperio ha conquistado gran parte de la Galia, pero Asterix mantiene potentes aldeas de resistencia. El PP conquistó amplias parcelas de poder territorial, pero no todas. Sigue habiendo contraste y a cargo de distintas fuerzas, no solo de las izquierdas. En las negociaciones de estos días para formar gobiernos se juega la orientación ideológica de este país. Si la democracia se tizna de autoritaria o no. Depende mucho de si Vox entra o no en los nuevos ejecutivos, de si influye en ellos mucho o poco. De esa presencia o influencia dependerá también otro gran reto, menos aparente hasta ahora,
¿Seguiremos viviendo en la España plural que hemos conocido desde la transición? Es una pregunta inquietante y justificada, porque Vox no oculta que pretende dinamitar las autonomías desde dentro y devolvernos al viejo y ya caducado país uniforme y en uniforme. La cuestión es si se mantendrá, disminuirá o se atacará la variedad lingüística y cultural de España. El primer termómetro será el trato que merezca la riqueza de lenguas en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, en su espacio público, en su escuela. Cataluña y el País Vasco resisten como las principales aldeas de Astérix, no solo porque no hayan celebrado elecciones autonómicas el domingo, sino también porque en sus comicios locales han arrollado los partidos vasquistas y catalanistas. El caso catalán con el relevante triunfo del PSC, que ha desplazado a los independentistas, y en ambas, tanto el PP como Vox son partidos insignificantes, residuales. Y luego está Navarra, que es bilingüe, aunque muchos no lo sepan o no quieran saberlo. Pero además, cuenten que habrá resistencia interna al uniformismo en las comunidades que han dado el vuelco. El primer signo está en que el valenciano Chimo Puig se queda en Valencia para encabezar la oposición. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.